Cuando pensamos en Jen Baker, esta es la imagen que probablemente se nos venga a la cabeza. Sean Baker. Nora. Sean Baker! Pero detrás de este último éxito hay un largo recorrido de cine independiente. There were 3 iPhones. You can see from the production of this movie, we're not making a ton of money. So I had to sell off one of the iPhones to pay rent, okay? I come from the independent film world. Lots of us wear many hats in this world. So I'm a writer, director, editor. I have a stiff neck. I'm one of the producers. En este episodio vamos a meternos de lleno en la filmografía de un realizador que lleva al cine historias humanas, escenarios reales, sin filtros y con recursos que recuerdan al neorrealismo italiano. This is honestly not just a dream come true, but is the dream come true. This was the goal that I had in mind for 30 years. Bienvenidos a este segundo episodio de Pizza, Birra, Cine. ¿Cuál fue el primer contacto o la primera película que viste de John Baker? La primera película, en realidad yo creo que la primera vez que tuve conciencia de Jane Baker fue Anora en realidad. Pero investigando un poco a Jane Baker para hacer este episodio, me di cuenta que ya conocía una película de él que era Tangerine y que me acuerdo en el momento, creo que nosotros incluso estábamos en la facultad en ese momento, que fue muy renombrada por el hecho de que se había filmado con iPhones. Entonces me acuerdo mucho de que se hablaba de este director que había hecho toda una película solo con iPhones. No vi la película en ese momento, había visto imágenes y creo que de hecho la impresión que me dio en ese momento fue como, miré las primeras escenas nomás y fue como, qué raro esto, filmado con iPhone. Y perdí interés y no la miré al final. Hasta hace ahora que dijimos, bueno, miremos la filmografía de Jane Baker para tratar de hacer un capítulo, de ver de dónde viene, por qué ganó tantos Oscar. Y bueno, nada, cuestión que miré la película y dije, él es el realizador de Tangerine. Y miré efectivamente la película, que me terminó pareciendo muy buena. Y nada, me da un poco de pena no haberle dado la oportunidad en ese momento. A mí me pasó que yo primero pensé que John Baker no era estadounidense, no sé por qué, por mero prejuicio de que una persona que ganó el Festival de Cannes, que es raro, hace rato que no gana un yankee, capaz estoy diciendo una boludez, pero no recuerdo que haya ganado un estadounidense hace rato, menos una película estadounidense. Entonces lo primero que me surgió en la cabeza fue, lo conocí, sin haber visto Nora, que había ganado la Palma de Oro. Entonces, como es un ejercicio constante que hago de ver quiénes ganaron en la Palma de Oro y tratar de ver la película, antes de que hagamos el episodio de los Oscars estaba ansioso por ver la película, a ver de qué se trataba, por qué había ganado. Pero no habías escuchado de Jane Baker antes. No es un nombre que haya estado en mi radar. Hoy con el diario del lunes y habiendo visto las películas me resulta raro que no haya estado en mi radar porque la verdad que me encontré con muchas películas que me gustaron, que van por la mano del cine que suelo ver o que me suele interesar. Y me parece que tiene mucho de destacable, que por algo decidimos hablar de él. A veces los premios sirven para esto, ¿no? Como para poner el foco y atención a cosas que por ahí no habías visto antes, ¿no? Si bien ahora con los Oscars es como va a estar en boca de todos o está en boca de todos porque ganó 5 o 6 premios la película. Sí. Y también porque es un hito que haya roto el récord rompió récord, sí. de ganar 4 premios para una sola persona. Una sola persona haya ganado 4 premios, claro. El anterior era Walt Disney con 3, pero eran películas distintas. Es el primero que con una película hace 4 De todas formas hay premios. que decir que gana 4 porque, claro, como viene del cine independiente está acostumbrado a hacer todo él. El montaje lo hace él, el guión lo hace él, la dirección lo hace todo él, con lo cual, bueno, obviamente termina reuniendo los premios él mismo, ¿no? Hay que destacar igual que por ahí hay producciones de mayor escala que no son tan independientes y esos roles terminan estando muchísimo más divididos, con lo cual no suele suceder que una persona gane tantos premios porque por ahí hiciste solamente la banda sonora. Igual Anora no es una película del todo independiente y no es una película chica como para que haga todos los roles, lo cual es raro. De todas formas, si bien no es tan chica,
para lo que son las producciones hollywoodenses y las que suelen estar en los Oscars, que salen millones y millones y millones, la película se hace con poco presupuesto dentro de lo que estamos hablando, cine industrial, ¿no? La película se hizo con 6 millones de dólares. Que para Estados Unidos en realidad es un presupuesto súper bajo, no es un presupuesto normal. De hecho, hay muchas escenas que incluso las graba como en situaciones donde decís, che, la luz que puso es una lucecita así. Claramente no tenían manera de iluminar, no tenían presupuesto para iluminar todas las escenas más nocturnas que suceden en exteriores. Como que incluso está filmado de manera bastante independiente en ese sentido. Es como que no usaron muchos recursos para poder realizar las escenas. Sí, dos cosas igual, o sea, comparando con sus propias películas, o sea, es una película que tiene más presupuesto que sus películas anteriores y quizás el tamaño de la película es similar, solo que bueno, tiene muchísimo más presupuesto y es una película más grande por una cuestión de trama y de idea que decidió agrandar su presupuesto. Bueno, de todas formas creo que hay algo que tiene que ver con él. Y la segunda es que él tiene una forma de grabar en la cual no iba a modificar tanto su estética o su forma de organizar el set, que es básicamente... De abordar una película además, porque si bien como dijimos en la introducción, se acerca a lo que es el neorrealismo italiano, él tiene esta forma de encarar todas sus películas desde tomando lo que esa corriente cinematográfica, el neorrealismo italiano fue una corriente que surgió en la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial en Europa y lo que representaba era una Europa que estaba devastada y que trataba de representar a una clase trabajadora, pero además con la idea de no utilizar recursos cinematográficos. De pronto se centraba en utilizar no actores, en usar escenarios reales, en no hacer una puesta de luces, en no tratar de poner música dentro de las películas. Entonces, por esto es que Sean Baker se lo llama el neorrealista americano en realidad, porque toma esto del neorrealismo y trata de no utilizar muchos recursos. De hecho, algo que le gusta mucho es trabajar con no actores e incluso improvisar mucho. Porque más que nada lo que él intenta siempre es tratar de lograr autenticidad en las películas. Entonces, como que pretende que la manera más auténtica de presentar estos personajes es tratando de pronto buscar a alguien que sea un actor, que viva en ese lugar que él trata de representar en cine y que el vocabulario que use de pronto sea el vocabulario que se usa ahí y maneras de expresarse. De hecho, también hemos visto muchas entrevistas donde él dice que se agarra mucho a esta gente no actor que busca para sus castings para poder justamente tener una suerte de coach en sus guiones. Es decir, ¿esto lo dirías de esta forma? ¿O cómo lo dirías? Como para también tenerlo en cuenta a la hora de poder escribir el guión, que de hecho se escribe después de haber hecho los castings. A lo largo de todas las películas él se ha esforzado por utilizar no actores y por trabajar con películas chicas. También es una característica de que es un personaje que fue desarrollando su cine y teniendo más presupuesto a medida que iba trabajando. Empezó con películas muy chicas y después Anora es su gran obra y su última obra, que termina coronándose con 2 grandes premios, que es bastante icónico que haya ganado Palma de Oro en Cannes. Claro, sí, eso tampoco sucede hace rato. El Oscar, y el Oscar a Mejor Película, cosa que había pasado con Parasite. Y no sé si hay otros casos, estuve buscando, pero no encontré otro caso tan loco que haya ganado las dos cosas. También es un poco lo que hablábamos la otra vez, que con Parasite pasó que una película internacional ganó el mayor premio en Oscar, claro, cosa que no venía sucediendo y es algo nuevo. Sí, esto que también lo hablamos en los Oscar. Pero también esto que decía recién, a una película estadounidense en Cannes hace rato tampoco viene haciendo renombre. Pero bueno, como venía diciendo, esto ya es como un estilo que él viene formando, ¿no? La idea de que los no actores son parte de su historia. Muchos actores, ahora vamos a ir hablando de algunas, los sacó de Instagram, los conoció en la calle, fue a pueblos donde se iba a rodar y fue conociendo gente de ahí y les ofreció hacer papeles. Es parte de su estilo. Mucha gente... Aparte, sí, más allá del presupuesto, fue una forma de desarrollar su estética. Que también hay gente que termina siendo parte del cast. En realidad son las primeras personas a las que él se acerca para obtener información acerca del lugar. Es decir, él se acerca diciendo estamos haciendo una investigación acerca de este lugar para hacer una película. Y cuando se presenta y todo esto, es como esa persona a la que le pregunta tal vez en la calle para hacer esa investigación termina siendo... tomando un papel dentro de la película que él hace. Entonces, me llamó la atención que él parte siempre de las películas de una idea que tiene sobre algo que quiere contar, como puede ser la historia de este pueblo de Los Ángeles en Tangerine y estos personajes que los conoce y a partir de ellos escribe el guión. Es un poco lo que pasó con Anora. Anora a Mickey Madison le contó la idea
Cuando todavía no había escrito el guión. Claro, cuando ella acepta el papel, todavía no existía el guión y después empezó a escribir el guión a partir de una idea que tenía antes y que hace rato quería contar y que creo que por el COVID... Por el tema de la pandemia, sí. Sí, por el tema del COVID se había pospuesto esa historia, pero... Claro, Anora en realidad lo había pensado para filmar justo cuando sucede el COVID y lo suspende el proyecto por COVID. Entonces termina haciendo otra película que le requería mucho menos, o era una idea más chica, que también tenía como en la cabeza un proyecto que quería hacer en algún momento, que es la película de Red Rocket, que la hace en el 2021, que termina haciendo esa película en vez de hacer Anora, y Anora la patea, digamos, para adelante, para hacerla más adelante por el tema del presupuesto y del COVID, y que era como inmanejable en ese momento. Vos nombraste neorrealismo italiano como característica de su cine, diciendo que es un director que trabaja con lo que tiene y muestra... Yo tenía anotado, muestra como el lado B de las ciudades, ¿no? Como siempre pequeñas historias que están en un segundo o en un tercer escalón de lo que se suele ver, o sea, como la otra cara de las grandes ciudades, ¿no? Como lo que está por debajo de los suburbios. Sí, es un director que trabaja mucho con se interesa mucho en estos temas, en los temas de... Por ahí personajes, pone en foco personajes que otras películas por ahí no los pondrían. Son las clases más marginadas. En realidad tiene temas comunes a lo largo de la filmografía, como el tema del trabajo sexual. Tiene en una película Starlet, que no es el caso de una película que vamos a hablar hoy, pero... Es la primera película donde toma a un personaje que es actriz porno. Entonces ahí él como que se empieza a meter en el tema del trabajo sexual y de ahí en adelante siempre es como que trata de tenerlos como temas porque le interesan. Sí, todas las películas. Sí, a partir de esa película como le termina interesando. Tangerine tiene personajes principales a dos transexuales que también son trabajadoras sexuales. Después tienen todo el tema de la prostitución en varias películas más. Florida Project, la madre del personaje principal, sí, de Mooney. También se termina prostituyendo. Es como, bueno, es un tema que recurre. Y bueno, y Anora, que ella es bailarina exótica en el club y además se prostituye. Y Red Rocket, que también es un actor porno. Que también es un ex actor porno. Entonces siempre está la misma. Siempre está latente y por ahí algo que quería decir en función de esto de que, bueno, además de que toma estos temas recurrentes y que siempre busca representar tal vez inmigrantes y la clase más marginada, él también, además del neorrealismo, él siempre dice que tiene muy presente lo que es al Dogma 95 y que es lo que él tomó para poder arrancar a hacer cine como referencia, que el Dogma 95 también es un movimiento que surgió en el año 95, que lo fundaron Winterberg y Lars von Trier, que también tenían como 10 reglas de un manifiesto de cómo hacer cine, que también estaba esta cosa de tratar de no usar recursos porque la idea era tratar de representar a la verdad. Entonces él se agarra mucho de esto, pensando en decir, bueno, si no tengo recursos para hacer cine porque nadie me va a bancar sin que me conozcan y me van a dar plata para hacer mi película, yo voy a hacer mi película con la menor cantidad de recursos que hagan falta y de hecho él hace... no su primera película, pero sí su segunda película, hace Take Out, que trata sobre un inmigrante chino que hace delivery en las calles de Nueva York. Y la realidad es que la película está hecha con $3.000 nada más, con una videocámara. El equipo técnico eran 2 personas. Es porque es más, incluso hay una entrevista que dice, no, al principio éramos más, pero la verdad es que los fuimos como desechando porque había lugares que eran muy chicos, no entrábamos. En muchos casos está él solo haciendo la cámara y el micrófono a la vez. Claro, sí, bueno, utilizando nada, ni iluminación, creo que el personaje principal, yo no la vi la peli, pero creo que el personaje principal también es no actor, como encontraron a alguien de delivery de en serio y lo siguieron por las calles de Nueva York, mucha gente que aparece en la película, de hecho él dice... Teníamos permisos y si una persona aparecía en toma íbamos rápido y decirle, che, me firmás, apareciste en un proyecto que estamos haciendo, me firmás, es como para también atajarse del tema de derechos de imagen y tener firmado los papeles de gente random que aparecía, que los extras son gente real que transitaba por la calle. Yo he visto casi todas las películas de John Baker, o sea, hice un proceso de empezar a ver y cada vez empecé a encontrar más películas. No encontré la primera, que es la que él más critica porque dice que por falta de experiencia y por ser su primer proyecto no encontraba su forma de narrar, pero Take Out es la segunda y la dirige con una persona que no me equivoco es de China o canadiense, no estoy seguro, pero con raíces chinas, entonces sí. Como que encuentra esta historia para contar y bueno, acá empieza como la idea esta de uno de esos grandes pilares que tenemos, bueno, el trabajo sexual, los inmigrantes y la marginalidad. Bueno, acá encontramos
el primer punto donde él empieza a explorar una comunidad china y una casa de comida china, ¿no? Que empieza a repartir y es como la más documental de todas, ¿no? Lo destacable de esa película quizás es él yendo tras una persona que se pone como actor delante de la cámara, pero que realmente es una persona totalmente transparente, porque no sabe actuar, sino que sabe mostrarse tal cual es. Entonces es casi que se convierte en un documental de esta historia. Obviamente yo leí está que escrita, está bastante filmada como si fuera documental. Obviamente está escrita, tiene un guión, pero el desarrollo hay un nivel de veracidad que es palpable y que esta idea de que tienen tan pocos recursos que se nota, hace que se sienta como un documental de guerrilla, ¿no? Pero bueno, acá le empieza... el término guerrilla, además él también se llama, mucho a sí mismo se llama como, bueno, yo soy un realizador de guerrilla. Sí. Porque siempre está como esta cosa de tratar de documentar, en definitiva, en sus películas. Sí, a mí no me queda claro de dónde viene o a dónde va con el fanatismo con el Dogma 95, porque... De hecho, el Dogma 95 se rompe por ser tan ortodoxo que en algún momento tuvieron que empezar a hacer cosas fuera de esas reglas que, por ejemplo, entre las más conocidas son no usar luz artificial y trabajar con sets naturales. Y no usar artilugios de cámara más que la cámara en mano o algo que pueda ayudar a hacer movimientos. Sí. Entonces hace películas muy rústicas, pero que bueno, vos ves películas de Lars von Trier o de Thomas Vinterberg que son... historias muy crudas y que esa estética la lleva al máximo, ¿no? Pero bueno, ellos dos mismos se bajaron a los pocos años y rompieron ese manifiesto y tuvieron que bajarse porque es muy ortodoxo. No sé él hasta qué punto trabaja de manera lineal sus reglas, por decirlo de alguna manera, porque vemos que con Anora llevó este estilo al máximo, ¿no? Bueno, esta idea de que vimos el backstage y no tenía tanta iluminación, no iluminaba por demás. Si bien los equipos eran grandes, había gran cantidad de set, hay una idea de que él lleva los recursos al mínimo para sacar su cine a flote. Sí, yo de varias entrevistas, el tema del Dogma 95 lo nombra siempre. Siempre da como el mismo consejo a nuevos realizadores de que como adopten de alguna manera esta postura de hacer cine con lo que tengas a mano, como decir, bueno, no esperen, hagan cine con lo que tengan a mano, se puede hacer cine, lo importante es contar historias y que la historia que vos tengas que contar sea interesante, porque a alguien le puede interesar, de pronto no importa los recursos, lo que importa es la historia. Y háganse conocidos a partir de ahí y el presupuesto va a llegar. Y siempre tiene esto de nombrar mucho al Dogma 95, de hecho que en una de las películas, siempre cuando le preguntan sobre sus películas, su top de películas, siempre tiene a Los Idiotas de Lars von Trier. Sí, en otro lado nombra Breaking the Waves o Rompiendo las Olas, creo yo, también es una de las primeras que se hace conocido de von Trier. Pero bueno, eso que vos decís también lo plasmó en el discurso de los Oscars, ¿no? Subió varias veces, subió 4 veces, y habló un poco de la importancia del cine independiente, ¿no? Y creo que lo destacable o lo que me llamó la atención para empezar a proponer este capítulo fue, bueno, ¿cómo llegó este muchacho a ganar 4 Oscars, a tener tanta visibilidad con una película independiente dentro de los marcos que se manejan hoy en la industria? ¿Y por qué es importante que esté ahí? Porque una persona que con esa mentalidad, con esos recursos y con ese tipo de cine haya competido, como hablábamos la otra vez, contra grandes películas, como puede ser Dune, que tiene un presupuesto extraordinario, que es una película de principio a fin súper cuidada, súper trabajada, súper desarrollada, muy minuciosa, y alguien que venga con una historia pequeña, de alguien de un suburbio, con esta idea de los inmigrantes, de los rusos en Estados Unidos, como algo particular. También lo importante de Anora, o lo lindo de Anora, que es, hablando de equipos y todo eso, la película se sostiene con 4 actores, o sea, con ellos 2 y con los 2 rusos, y casi toda la película, una película bastante larga, se sostiene con 4 actores y es ellos sosteniendo la base de esta película. Que por más que haya tenido escenas de club y tema de Las Vegas, que también filmaron ahí medio como, bueno, filmamos en la calle y los que aparecen también aparecen, fueron escenas ahí capturadas como salió, volvió a tener estos recursos de decir, bueno, con estos 4 actores me voy a defender toda la película y voy a escribir el guión para ellos. Hay algo destacable de este muchachito, que es como, bueno, siempre hay mucha gente que dice, bueno, tenés 50 años y es tu primera película conocida, digo, cómo tardó y cuál fue el proceso de una persona que nunca dejó de intentar hacer películas. Siempre su pasión por el cine la llevó a seguir narrando historias, ¿no? Que no se quedó con, bueno, no tengo recursos, nadie me pone presupuesto en mi película, no tengo un gran guión, nada. El chabón agarró las ideas que tenía en mente. Si bien, obviamente, es un personaje destacable, que
sus guiones y sus historias son interesantes de escuchar, Sí. interesantes de llevar a la pantalla, y eso creo que es lo que defiende a su cine, más allá de la estética. Nunca dejó de intentar hacer películas y bueno, por eso llega donde llega, ¿no? Porque no se quedó con, bueno, No tengo recursos. no tengo recursos y me voy a quedar acá Yo viendo... quiero contar esta historia y Sí. la voy a contar, agarrándome lo que me puedo agarrar para hacer cine, porque en definitiva es como, creo que por eso él defiende Dogma 95, porque es como, hay que hacer cine más allá de... Sí, de tener plata o no. Sí, y de las formas. Es como no hay reglas escritas, lo único que hay son historias que contar. Bueno, muchas de estas cosas es lo que lo lleva a Tangerine, ¿no? Tangerine, que es la primera película que nosotros nos propusimos ver. Sí, también trata- la primera película que investigando es la que lo despega un poco y lo empieza a hacer visible al mundo, ¿no? Claro, sí, bueno, pasa que lo empieza a hacer visible por el hecho de que la filmó con 3 iPhones y generó mucho revuelo la idea de que había filmado toda una película solamente con iPhone, con 3 iPhones, 5S, que era el que mejor estaba en ese momento, el tope de gama de Apple en ese momento era el 5S. Para un detalle, porque yo escuché o leí que él dijo que no presentaron la película en Sundance y una vez que quedó en la película y que la vieron, recién ahí él utilizó el marketing de decir esta película tiene iPhone. Que no lo utilizó como previamente para decir, che, esta película se hizo con iPhone. Hizo todo el proceso de, bueno, voy a tratar de que se vea lo más cinematográfica posible. Claro, sí. Y después, a partir de ahí, vendió el marketing de, ¿te gustó esto? Pero bueno, está filmado con iPhone. Bueno, tiene un montón de entrevistas donde explica la idea de los iPhones. Dice que bueno, que no tenía presupuesto, que le habían dicho como bueno, a ver dónde podemos achicar. Él trata de empezar a buscar cámaras. Dice, bueno, lo primero que tuve que hacer es convencerme a mí mismo de que podía hacer esta película con iPhone, y una vez que me convencí a mí mismo, traté de convencer a todo el resto de que íbamos a hacer una película con iPhones. Sí, el director de fotografía, básicamente, que dijo, bueno, Y él si yo dice- creía que podía y si él me decía que sí, o me decía que no, iba a hacer lo que él me dijera. Claro. Bueno, él dice ahí que de todas formas justamente trató de que fuera lo más cinematográfico posible y usó un adaptador para ponerle ciertos lentes a los iPhone, que son lentes anamórficos, que lo que hacen básicamente es estirar la imagen un poco más, como para que tenga la película más imagen de los costados, y que además trató de usar gimbals y cosas que estabilizaran la imagen para que se vea de manera prolija todo lo que estuvieran haciendo. Por más que hay algunos momentos que por ahí se ven medio como cámara en mano, pero bueno, eso es buscado, digamos, para la película, para la estética de la película. Tangerine, para explicar brevemente de qué se trata, sigue a 2 trabajadoras sexuales transgéneros, son 2 amigas, donde una de las amigas le cuenta a la otra que su novio proxeneta la engañó con una mujer también prostituta, pero bueno, que es mujer. Entonces la película lo que hace es seguir a estas 2 amigas, por un lado al personaje principal, que es Cinderella, buscando por todas partes a Chester, que es este proxeneta novio, y buscando a la mujer con la que él lo engañó para tomar como venganza de alguna forma, y por otro lado todo lo que va haciendo Alexandra, que es el otro personaje, a lo largo de su día. Y de costado, bueno, va tocando como la historia de un taxista que usa los servicios de estas 2 trabajadoras sexuales. Bueno, dijiste la película sin llegar al spoiler bien. O sea, todo aquel que la quiera ver, que digo, de hecho es la película de las que vimos, la primera que me llama la atención y creo que es una de las que más me gustó por cómo termina. Sí, a mí también, El es una de guión las que más me bueno, gustó. es muy bueno y la verdad que es muy entretenida. Es algo de lo que habla él, es que todas las películas tratan de que tengan un grado de comedia y que no puede hacer Claro, cine sí. sin dejar el humor de lado, que no lo consigue de otra manera, y esta es una de las que más me hizo reír de alguna manera. Yo no sé si... Bueno, sí, puede ser. O sea, si tenés que pensar en el grado de comedia de todas estas películas que nos propusimos, por ahí sí es la que mayor grado de comedia Es la más graciosa tiene. de todas. Pero no... Tampoco sé si me hizo reír. No, Como no, está la comedia ahí, obvio. No es una comedia de que te cagás de risa, no es el género y no es principalmente el humor, sino que es un drama que trabajado de manera humorística, digamos. En una entrevista dice que a esta Alexandra, que en realidad la actriz se llama Mía, le puso como condición para hacer este guión. Dijo, yo no quiero ver una historia de drama si vamos a terminar apreciando la película. Yo no quiero ver una historia de drama, no nos merecemos eso nosotras, porque ya nuestra vida es como lo suficientemente dramática y no tengo ganas de que nadie nos tenga como sienta pena por nosotras. Yo quiero ver una película sobre yo y mis amigas donde me puedo divertir viendo la película. Y creo que la película termina teniendo esto de que en realidad la filmografía entera es como que no le tiene lástima a los personajes. Es como que se nota que lo que está tratando de hacer es mostrar la realidad de estos personajes y nada más. No lo muestra, o sea, muestra una realidad sin filtros y muestra una realidad... Más que una realidad sin filtros, como lo más transparente posible.
Él decía que vivía en Los Ángeles en esa época, cerca de donde se filmó, o sea, cerca del Donut. Él vivía cerca de ahí y que bueno, a partir de conocer estos personajes fue que se le ocurrió la idea y todas las historias que le fueron contando fue como, bueno, agarro esto y vamos a desarrollarla. Y a partir de conocer a fondo a estos personajes, que son historias reales, personajes reales, que a pesar de que tienen otro nombre como el personaje en la ficción, están siendo ellas mismas. O sea, son sus historias que transformadas un poco en un guión, las pueden llevar a cabo. Y bueno, eso es lo que le da la naturalidad. Se siente una película muy fresca en ese sentido. No hay tanto filtro en el sentido de... No se está imponiendo como una idea de este personaje tiene que ser así, sino que lo ves muy natural. Sí, también, como esto que también le decía, como la idea de que la película tenía que ser sobre la amistad de estos personajes, y de hecho una entrevista, de nuevo voy a la entrevista porque bueno, es lo que más miramos, también dice como que bueno, en realidad estas trabajadoras sexuales transgénero, lo único que se tienen es a ellas mismas, dice la actriz, que en definitiva, como han tenido historias tan complicadas, prácticamente familia no tienen, y hay como una comunidad de estas mujeres que se acompañan a sí mismas. Incluso la película transcurre en el día de Nochebuena, y la realidad es que está lejos de ser una película hollywoodense acerca de Navidad, es como ni siquiera te das cuenta que es Navidad casi. Y en definitiva decís, bueno, claro, Que lo dice uno de los personajes. Estas personas no festejan la Navidad, para ellos es un día más en definitiva, no tienen la oportunidad de reunirse a celebrarlo. Para nosotros Navidad para lo que fuera de los yankees, la Navidad yankee es Nueva York, la nieve, Papá Noel, nieve, las claro, luces. Incluso en la película pasa esto de que claro, ahí en Los Ángeles, en ese lugar se ve que no hace frío para nada, y creo que un personaje en un momento dice esta Navidad que es un personaje ruso, de hecho, no, armenio. Sí, la suegra del taxista que viene a pasar la Navidad y dice, ay, esta Navidad que no hace frío y no puede ser que en Navidad no haga frío. Y claro, se ve que hace calor, incluso en California es como el opuesto a la idea estadounidense de la Navidad. Otra cosa interesante de esto es que si bien los personajes están expuestos, algo que destaca todo el mundo de este director, no es una opinión solamente propia, pero que adhiero y comparto, es que no hay una idea de juzgarlos, si bien están expuestos dentro de la pantalla y es una historia que se deja ver fácilmente, no hay una idea de juzgarlos, sino de acompañarlos y ver cuáles son sus historias, sin ir del otro lado de romantizar la pobreza, romantizar la marginalidad, sino decir, bueno, estos personajes viven de esta manera. De representarla lo más fielmente posible. Y los acompañamos en esta historia, ¿no? En este caso, Tangerine es como una noche o un día en la vida de estos personajes transitando un problema, ¿no? De cómo lo resuelven. Y es una película súper de a pie, como puede ser Nueve Reinas, ¿no? Son dos personajes en la calle que van caminando, que la cámara los acompaña todo el tiempo. Es el tachero que está todo el tiempo en la calle levantando pasajeros y viendo cuáles son sus problemas de la vida cotidiana. Y bueno, es las policías en la calle, cómo es este lado B de, bueno, cuál es el trabajo sexual que está expuesto a la luz del día, que cualquiera puede acceder y sin embargo, qué sé yo, no estamos acostumbrados a consumir eso o a verlo, pero sin embargo es parte de la ciudad. Claro, y es como esto que hablaba antes de decir, bueno, esto es un lado B de cómo es Los Ángeles. Y bueno, estamos en pleno Hollywood, cerca de Hollywood. Claro, sí. Y esto de hecho, creo que nombran la calle, el Sunset Boulevard, que son las calles más importantes. Claro, sí, están los carteles. Que es la calle más importante del Paseo de las Estrellas, ¿no? Pero bueno, la prostitución o el trabajo sexual está a la luz del día y a la vista de todos. Y él decide contar esa historia a través de estos personajes, ¿no? Que otro dato importante que hablábamos recién, ambos son inmigrantes en su vida real y en el papel que representan. Sí, por otra parte, creo que también la otra idea que hace mucho hincapié en esta idea de que sucede en este lugar en particular es la idea de que la película se la ve como bastante naranja, por así decirlo, llamarlo de una forma. De hecho, la película se llama Tangerine, que significa mandarina, que trabaja mucho con los naranjas. La película está muy postproducida hacia los colores naranjas. Las puestas de cámara también es como que en algún punto incluso parecen videoclips, me dio la sensación a mí. Todas estas cámaras que iban moviéndose, persiguiendo a los personajes. Sí, está atravesado mucho por música electrónica o por música urbana, que por ciertos momentos los travelings o los seguimientos de los personajes, para decirlo de otra manera, se convierten en una gran secuencia de videoclip. Sí. Sí, es verdad, tiene mucha música electrónica en los montajes estos así frenéticos que sigue el personaje que está buscando
a su proxeneta y a su... Y en realidad en algún momento ni siquiera sabes a quién está buscando. Es igual, pero ¿a quién está buscando? ¿Se está buscando a este Chester o está buscando ahí... ¿Cómo se llama? Fulana. Porque ni siquiera sabe el nombre del personaje a quien está buscando y empieza a tratar de averiguar cómo se llama. Y es todo como medio frenético. No sabe quién es. Se llama con D. Daniel, venís. Y empieza como a tirar a ver si alguien dice, ah, sí. Como que es tan frenético la búsqueda de ella que la cámara también es como que refleja mucho ese frenesí. Sí, la idea de la cámara en mano, o también los traveling hechos, él subió a una bicicleta con la cámara encima, le dan ese movimiento y ese caos que tiene como el problema que está llevado a cabo en la narración, ¿no? Como, bueno, es un día caótico en este personaje que recién acaba de salir de la cárcel y se cuenta que ha sido engañada por su pareja y cuando va a buscarlo es todo una gran decisión. Pero bueno, creo que algo que destacaste recién, que es el trabajo de color, algo que va a ser desarrollado quizás a partir de esa película. Yo que vi Starlet, no tiene Starlet es la un anterior. trabajo muy puntual. Sí, justo la anterior. O un código tan marcado como empieza a haber en Tangerine en adelante, ¿no? Esta idea del naranja, del filtro y del calor, yo creo que en algún de lo punto, denso. Al margen de que por ahí se hizo medio videoclip, también en algún punto de la película me pasó que me olvidé que estaba hecha con iPhone. Porque logra unas cuantas imágenes bastante cinematográficas. Pasa de largo, la verdad que pasa de largo. Yo si no lo sabía... No, yo creo que en algún punto de la película dije, mira qué buen plano este, y este otro. Bueno, sí, bastante cinematográfico termina siendo la película, a pesar de que en realidad está filmada con iPhone en el sentido de que por ahí no podés realizar tantos planos, no sé, generar profundidades de campo, tener el diafragma muy abierto, o no sé, cuestiones que por ahí más pasan en otras películas. De hecho, si queremos hablar de la última de Nora, todos planos cortos, es como que todo el foco está solo en la cara y todo el resto está desenfocado, como que trabaja otro tipo de estéticas, cosa que con el iPhone no lo podés lograr, o al menos el iPhone de ese momento. Yo creo que el problema está ahí porque él utilizó lentes, es que no haya utilizado tantos lentes y haya tanta diferencia de, bueno, usamos angular para esto, usamos teleobjetivo para esto. Pero en general es todo angular. Sí. O sea, no trabajó planos cortos. Los planos cortos existen, pero están trabajados con una cámara muy amplia. Con una lente angular, pero no eligió otras focales que le permitieran como justamente trabajar otra espacialidad, digamos. Sí, hay lugares donde la película se siente muy cinematográfica y otros donde te das cuenta del recurso de la cámara, pero en general fluye bastante. No, creo que se defiende mucho con la narración, entonces es como que una vez que entraste en el código, estás absorbido por la película. Sí, yo creo que los planos que menos entré en el código son justamente el principio de la película. Y creo que tal vez por eso en su momento no le di tanta bolilla, porque de hecho había mirado el principio nada más y fue como, esta película, filma con iPhone. Y ahora que lo volví a ver, al principio también me costó un poco, bueno, a ver qué raro este plano. Los primeros planos de la película me resultaron raros, porque es como que está medio de costado, en una situación medio incómoda, tal vez es porque no tenía tanto lugar adentro de la tienda de Donut, que de hecho él dice que era bastante chica y que estaba como en posiciones así. Y claro, sí, se nota. Sí, pero tiene la cámara acá. Como que claramente no tiene mucho espacio para moverse. Y después de eso la película es como que, claro, empieza ya a tener otro tipo de plano y manejarse de otra forma. Hay un código de esto de que el color es importante en sus películas y que hay un proceso donde, bueno, vamos a trabajar con una película virada al naranja o destacando el amarillo y el naranja como una tonalidad predominante durante toda la película, que bueno, a medida que va cayendo la noche se cuesta verlo más, pero que hace a la película, ¿no? Como esta idea de que el amarillo es un color muy tensionante, hace el amarillo y el naranja, ¿no? Pero esta idea del calor, de la sofocación, que acompaña el caos que tenemos en la película y no está puesto de manera azarosa, sino que no sé cómo le habrá surgido, pero fue un ejercicio que termina favoreciendo a la narración y construye una estética particular. Bueno, es alguien que le gusta experimentar bastante. De hecho, también en varias entrevistas dice que siempre le gusta como tratar de investigar nuevos formatos y entonces, en definitiva, es como que decís, bueno, te convenciste vos mismo de filmar con iPhone, pero creo que te convenciste más que por el presupuesto porque querías probar si podías hacer una película con iPhone. Sí, es un desafío y es un personaje bastante inquieto de decir, bueno, en una entrevista decía, trabajé con 8 milímetros, trabajé con iPhone, trabajé con 16, trabajé con 33, ahora con 35, ahora me falta con 65, decía. Bueno, la siguiente película que él hace después de Tangerine es The Florida Project, que ya la filma con 35 milímetros. Bueno, la película nos lleva a un motel en Florida, en Orlando más específicamente, en las afueras justo de Disney, donde están todos estos moteles para que la gente vaya, se aloje y vaya a los parques. Pero bueno, se centra en la vida de una niña con su madre que viven ahí.
Y resulta que en realidad hay un montón de familias que están viviendo en estos moteles porque por cuestiones económicas no tienen otro lugar donde vivir más que estar pagando la renta semanal en estos moteles. Y la película se centra en la vida de esta nena de 6 años, que en realidad es cómo desde el punto de vista de esta niña atraviesa los días viviendo en este lugar. La película cuenta un poco esta idea del lado B del sueño americano de, bueno, estando tan cerca de Disney, esta gente... Sí, de no Disney tiene... la idea de la felicidad, básicamente. Sí, la idea de la magia, del mundo Sí. feliz, de los colores, de lo vivo. Sí. Y bueno, como Y estos justo, personajes... justo en las afueras es el lado B, como acabas de decir, sí. Sí, y aparte es una problemática que dice que empezó a investigar, que se la trajo creo que el director de fotografía o el guionista de él. Que le contó que había gente viviendo. Que no es sí. que no tengan recursos y caen ahí, sino que también es difícil alquilar y entonces caen ahí porque es muchísimo más caro que alquilar una vivienda por mes, como puede ser en cualquier parte del mundo. O sea, ahí pagan como $30, $40 por día, Sí. que es una locura. Sí, creo que en Para un momento alguien que- hablan de cuánto le sale, son 30. Sí, paga 30 y en un momento le aumentan $10. Y de momento le aumentan $10 y si no, no puede ser, 40, es un montón, sí. Pero bueno, es una $30. problemática y terminan pagando más caro porque no consiguen lugar y también tampoco tienen recursos. Pero bueno, acá es también una historia de marginalidad de una madre soltera y acá es donde se empieza a ver más visiblemente otro de los grandes problemas que tiene dentro o sus grandes temas, que es las familias rotas. Siempre hay familias rotas, ¿viste? Sí. Siempre la idea del padre ausente o siempre la falta... Sí, porque de hecho no es la única familia a la que le falta por ahí un padre de familia, porque la nena juega con un amiguito, que el amiguito también, la madre es soltera, que se tiene que ir a trabajar, entonces va y juega con y está todo el día bajo el cuidado de esta madre de Mooney. Que en realidad los nenes están muy por su cuenta, correteando por todos lados, por el motel por el motel de al lado, por la tienda de helados, por la tienda de... Y son nenes de 6 años que están, Están en la correteando, calle, por sí, decirlo de que una están en la manera. calle, claro, porque... Sin adultos, sin sin- nada. E incluso se hacen amigos de una nena de que vive en el motel de al lado, que también es como, ni siquiera es la madre o el padre, sino que es la abuela que dice, no, mi hija fue madre adolescente y bueno, yo me hago cargo de los nenes. Y es la abuela viviendo con 2 nenes, ni siquiera hay padres en ese caso. Y también todo esto, o sea, andan por cualquier lado con esta nueva amiguita, yendo, haciendo travesuras por todos lados. Lo que tiene, en definitiva, la película creo que trabaja de nuevo, sin filtros y sin querer por ahí juzgar a los personajes. La nena es un tanto insoportable, se porta muy mal, lleva a los amiguitos a portarse muy mal. Y un poco te pasa que no te la bancás a la nena. Bueno, igual demuestra lo que es un niño sin autoridad. Claro, sí, un niño sin autoridad, pero incluso... Que es un niño libre, digamos. Sí, pero incluso muy mal hablado, es como que no tiene... Y la madre tampoco le importa en algún punto de cómo se expresa, por ahí dice malas palabras y la madre no la reta, nada. No sé si no le importa, pero bueno, es una situación que la sobrepasa, ¿no? Digamos, es alguien joven. Es alguien joven, o sea, creo que la película te da a entender que fue madre adolescente y que incluso, más que una madre, parece una hermana, ¿no? Como, creo que incluso en una entrevista vi que decía que a lo que más le interesaba a Jane Baker trabajar el vínculo de esta madre e hija era como si fueran... hermanas, como trabajar ese vínculo de hermandad entre ellas. Y Sí, bueno, pero claro, hay una se idea entiende... de que hace lo que puede, ¿no? La película Claro. no expone decir, bueno, che, qué hija de puta la madre, que le van a sacar a la nena. Claro. O que está esta idea de que pueden de que le vienen venir, a sí. investigar la asistente social para La ver asistente cómo social, vive. para ver, claro, sí, está esta idea de que se la pueden llegar a sacar. Pero bueno, en la película no Pero muestra como, la idea bueno, de la hermandad igual lo digo no solamente por el hecho de que es un poco irresponsable por ahí como madre y que por ahí está expuesta a situaciones que no están buenas para un niño, sino que también se nota que como que la madre la quiere, o sea, es como que juega con la nena, como que hay un vínculo de hermandad en el sentido cariñoso también, porque no la ves como una madre que no quiso tener hijos nunca y bueno, la tiene y la trata mal o no. Todo lo contrario, es como que claramente le importa, la quiere un montón, pero es una madre irresponsable y porque bueno, qué sé yo, tal vez fue madre muy joven y no sabe cómo comportarse como madre, ¿no? De bueno, pronto. en esta película ya aparece William Dafoe como alguien súper Como la gran popular, estrella. súper Sí. conocido, y esto ya le empieza a dar otro marco a John Baker en el mundo, ¿no? Esa película Vacants, Sí, esa película esta va película más. va a los Oscars. Va a los Oscars premiado con William Dafoe. Ya se expone o se presenta de otra manera. A pesar de que también es una película súper chica en el sentido de lo que cuenta y cómo está contado. O sea, está Sí. más Mucho esforzado más en prolija. una propuesta estética particular que Sí. en una gran obra. También hay no actores, de hecho la madre de la nena la buscaron por Instagram, no Sí. es actriz tampoco, pero está mucho más cuidada ya como película, no tiene de hecho esta cosa de Dogma 95, no realismo, videocámara y
y uso bajos recursos. De hecho, creo que los fanáticos de justamente del Dogma 95 le pegaron bastante y dijeron, pero vos eras el director que filmaba con iPhone. No, ¿y qué haces filmando en 35? Un poco como que le cuestionaron este salto que él da. Pero bueno, de nuevo, a John Baker no le importa qué usa, sino que trata de contar la historia de la mejor manera y cada historia tiene su propósito también, ¿no? Como su manera de contarse. De hecho, yo vi también entrevistas con el director de fotografía y habla mucho de como que, bueno, de que trataban de buscar una imagen en particular. De hecho, probaron un montón de lentes, probaron filtros, como que de hecho usaron filtros que hacen que los colores se vean como más pasteles, porque la idea era que se viera como helado, dice. Que claro, porque como está desde el punto de vista de la nena, todo tiene que verse como helado. Y los filtros que usaron es como que hace que los colores sean pasteles, más allá de que hay una decisión de decir, filmamos en este motel porque está filmado color lila, Sí, hay una presencia le ponemos esta del remera a la lila. nena porque es de color pastel, o por ahí hay una decisión estética ya desde el arte, desde las cosas, pero también estos filtros que usaron hicieron que todo eso fuera mucho más pastel. De hecho, hay rojos que se ven pasteles, vos decís, bueno, pero un rojo, ¿cómo va a ser un rojo pastel? La frutilla que se come la nena, ¿cómo va a ser de un rojo pastel? No, ese color no existe en la vida real y están llevadas a que se vean de esa forma para que estén representando el punto de vista de la nena y buscaban esta idea de que se viera de una manera particular. De hecho, la película también, a pesar de estar filmada en 35, de nuevo, no tenían tanto presupuesto para luces, y todas las escenas nocturnas las terminan filmando con digital porque no la cámara de 35, el fílmico, no les daba la cantidad de luz que necesitaban para que se viera bien, entonces usaron digital para filmar todas las escenas nocturnas. Sí, de hecho, la película hicieron un proceso para poder empatar esa imagen pasándola a fílmico, pero bueno, eso es un proceso difícil de explicar. Claro, pasaron del digital a Lo importante es fílmico. que tuvieron que empatar una imagen con la Claro, otra. para que tuviera la misma textura y después todo eso lo volvieron a pasar a digital para poder editarlo. O sea, y después finalmente de nuevo fílmico, como que hicieron varios pasos, pero para que tuviera esa idea de imagen, que es lo que decía, que buscaban que se viera en 35 con esa textura particular que tiene en definitiva el fílmico, que por muchos filtros que quieras poner en postproducción no vas a lograr que tengan la misma textura, nunca el fílmico tiene su textura. Entonces ellos buscaban que se viera con esa textura del fílmico. Creo que las otras dos grandes características que tiene la película, que quizás haya más, pero bueno, en este momento son las que se me vienen a la cabeza, es la idea del horizonte bajo, obviamente por Claro, porque siempre la cámara está baja. plantear la Sí. película desde el punto de vista de los niños, siempre los planos a los adultos se lo ven sí. desde abajo, la idea del horizonte en los planos generales está muy abajo, Sí. para que plantear un punto de vista desde esta niña y de sus amigos, ¿no? Sí, y yo- otro gran sí. recurso es el abuso o la gran cantidad de planos generales súper abiertos, generales no, planos, planos generales donde se ve todo como muy grande, ¿no? El motel como muy grande, el campo donde ellos van muy grande, la calle completamente, con los niños muy chicos en el encuadre, para mostrar esta idea de que el mundo de esos niños es un mundo gigante, ¿no? Como, bueno, cómo ven ellos el lugar donde viven, ¿no? Todo le parece, digo, cuando van al otro hotel que está abandonado a romper cosas, también el punto de vista de ellos es como, bueno, tenemos un gran Una gran aventura por delante. set para destruir, para jugar, Sí. para romper y qué sé yo, y es como todo es gigante. Sí, o sea, sí, se portan mal, pero claro, sí, el tema de que está desde el punto de vista de los niños no hace que vos veas que, bueno, todas las situaciones que ellos estén viviendo sean como súper dramáticas, ¿no? Como que en realidad es toda una aventura, porque claro, como está desde el punto de vista de los niños, es los niños jugando y esa diversión que ellos tienen, que es su Disney, es atravesar los días de la manera que lo atraviesan, esa es su idea de diversión. Y otra cosa que quería agregar es, bueno, que en otra entrevista habló un poco del trabajo con los niños, ¿no? De cómo se trabaja con niños, le hacen la pregunta esta, porque bueno, siempre trabajar con niños es difícil, y en términos de que a él le gusta improvisar mucho, ¿cómo hizo para manejar esta situación con los niños? Y dice, él explica que bueno, que tenía una coach, que es justo su mujer, es coach de actores, que le dijo, bueno, no, los niños se tienen que aprender los diálogos a rajatabla, y en todo caso, o sea, hacerles hacer la escena diciendo que pueden llegar a cambiar alguna frase. Michelle, ¿qué estás haciendo? Ella tiene que aparecer en cada capítulo. Decía, bueno, vuelvo al tema de los actores. Se hicieron aprender los diálogos a rajatabla y que en todo caso si quería improvisar le tenía que decir que, bueno, que podía llegar a decir, cambiar alguna línea de diálogo
cómo se le pasara en el momento, cómo se le ocurriera en el momento, que podía llegar a cambiar una línea de diálogo. Y eso es todo, es como que no tenía mucho margen de hacerlos improvisar, porque además dice que, claro, trabajando con niños tenés primer toma, segunda toma y tercer toma, ya está, ya perdiste la atención de ellos, entonces es como que está obligado a que todo el mundo estuviera súper listo para que le saliera en la primera o segunda toma la escena. Bueno, en cuanto a la estética, lo que decías del color, por ahí quiero destacar o nombrar que este contraste es como lo que se contradice con lo que vemos, ¿no? Vemos, al margen de cómo esté trabajado, un drama de una familia o de distintas familias dentro del hotel que viven al margen de la sociedad y que tienen problemas reales y que tienen problemas para afrontar su economía, Sí. básicamente, ¿no? Sí. Y que toda esta idea de lo colorido y de color pastel se contrapone contra lo que vemos, ¿no? Es una forma de exponer o de mostrar esta realidad que volvemos a lo mismo. En ningún momento se romantiza la idea de que, bueno, está bueno ser pobre, pero sí muestra como un gran amor o un gran vínculo entre estos dos personajes. Y también el personaje William Dafoe, como, bueno, cómo al margen de no interferir en la vida de estas personas, bueno, cómo convive y cómo trata de ayudarlos, ¿no? Porque es un gran padrino que está ahí alrededor de los niños tratando de que no les pase nada. Sí. ¿Por qué crees que muestra otras historias a medida que va narrando la historia de Moon y su madre? ¿Por qué crees que muestra otras historias sin tratar de adentrarse en ese mundo? ¿Viste? Como la historia de los vecinos. En general, igual no, en general la película, salvo muy pocas veces, no es tan... O sea, siempre está de la mirada de la niña, que es el personaje principal. Muy pocas veces se sale como el foco del punto de vista de la nena, no es algo que suceda. Creo que tal vez te referís al hecho de que hay un momento, hay una escena donde llegan unos extranjeros que por error se alojaron ahí, querían ir al Magic Kingdom, el motel se llama el Magic Castle, y como que caen por error y dicen, no, esto no puede ser, esto no era donde teníamos que ir, Magic Kingdom está dentro de Disney, el motel está afuera, no, la chica no tiene nada, no quiere saber nada con el hecho de quedarse ahí, el marido está tratando de hablar con Bobby, que es el encargado, ver cómo pueden resolver. Creo que por ahí esa escena está justamente para remarcar esta idea de la contracara, de la familia que no puede, o sea, de todas estas familias, porque además son un montón de familias que están viviendo ahí, es casi la totalidad del motel, de familias que están viviendo en un motel, no de gente que se está alojando para ir a Disney, y es justamente, bueno, oposición de la gente que sí tiene donde vivir, clase media alta tal vez, porque creo que en un momento dice, no, ella viene siempre a Disney, claro, y quiso pasar su luna de miel acá, bueno, claro, nada, gente que por ahí puede darse el lujo de quedarse dentro de Disney, ir a Disney varias veces y tener otro tipo y estilo de vida, como creo que está puesto más que nada como oposición de mostrar como, bueno, las dos caras. Pero hay varios detalles, por ejemplo, tenemos a William Dafoe trabajando, varios planos, varias escenas o microescenas, también que no es un desarrollo, por eso digo, no es un gran desarrollo, pero William Dafoe trabajando y viendo sus problemáticas de bueno, sí, con su familia, con su hijo. Sí, cómo le cuesta cargar los datos en la máquina, cómo el conflicto que puede llegar a tener con el hijo, que interpretamos que es el hijo por lo que dice. Después tenemos otro plano con William Dafoe, que, bueno, Bobby cuando le pregunta... Bueno, por pero creo Moon y que es por eso, mostrarte que en realidad las problemáticas son muchas y variadas. Qué sé yo, creo que no solamente son las problemáticas de la familia que la rodea a Mooney y a los amiguitos de Mooney, sino porque además, digo, vos ves que hay un montón de familias viviendo ahí, de hecho hay otros personajes. Bueno, sí, busca dar contexto, en parte. Puede ser que sea eso, está bien. Sí. Lo otro que también es destacable de la película es que la película tiene sexo también, como pueden llegar a tener dentro de su temática, pero también está mostrado desde un lado, bueno, fuera de campo, ¿no? Vemos Siempre a Mooney. A Mooney jugando en la ducha. Jugando o no enterándose de lo que pasa. Y claramente la madre le dice, bueno, encerrate en el baño y jugá y pone música todo lo que da. Y en realidad es que la madre se está prostituyendo en ese momento. Sí, pero bueno, lo para interesante poder ganar plata es y pagar como el director ahí decidió, che, bueno, esto no lo voy a mostrar, voy a centrarme en respetar el punto de vista, cosa que por ahí en otras películas no está tan marcada la idea de un único punto de vista. De hecho, estamos nombrando que por momentos hay escenas donde no están los personajes, pero bueno, el sexo forma parte del fuera de campo de esta gran historia, ¿no? Sí. Bueno, esta película creo que es la que más hizo ruido antes de Anora,
bueno, obviamente por la visibilidad que tuvo a través de William Dafoe. Creo que yo, ahora que me acuerdo, la tenía como marcada en mi lista de Letterboxd para ver, en mi watchlist. Y después, viendo un poco las repercusiones que tuvo o distintos análisis que fuimos viendo en internet, creo que es la película que la mayoría de la gente le suele gustar o la más destacable de su filmografía. A mí no es la que más me gusta. No, Tangerine me gustó más, creo. Creo que tiene una dificultad esta película que es la identificación que pueda llegar a tener con un niño, ¿no? Claro, Y cuesta. con ese tipo de realidad, que por ahí es, A mí me costó... o por lo menos para mí es bastante ajena, en el sentido de que no... Primero porque por el país y por el tipo de historia que transcurre, es difícil ponerse en la piel de esa niña, pero... A mí me costó una muy buena porción de la película, me costó mirar la película. Es como que, si bien no siento que haya por ahí escenas de más o nada por el estilo, es como que sentí que se me hacía lenta. Pero creo que me costaba eso, entrar en el juego de la nena. Es como que en algún punto, bueno, ya me estoy aburriendo de ver a la nena jugando. No sé si se podía hacer con menos realmente, porque también es como difícil lograr mostrarte la cotidianidad de la nena sin tantas escenas, tal vez. No sé si tendría que tener menos. Pero sí es verdad que cuesta un montón la identificación. Creo que la película se empezó a hacer más llevadera cuando la película se empieza a centrar un poquito más en las problemáticas que tiene la madre. Porque bueno, uno se puede identificar más con problemas por ahí un poco más adultos. Y bueno, y ahí por ahí se puede hacer un poquito más llevadera. Pero sí me pasó, no sé si a vos te pasó, que sí, con una buena porción de la primera parte de la película es como, me está costando. Creo que es entretenida, pero se toma su tiempo para ejemplificar o exponer cómo es la vida de esta niña, ¿no? Que básicamente es estar al pedo en la calle. Sí. Y también buscar la manera siempre de reinventarse sus travesuras para poder subsistir en esta vida. Que no entendemos si es que está de vacaciones, si es que no va a la escuela. No, sí está de vacaciones, lo dicen un montón. Ok, pero está todo el tiempo que no van a la escuela porque están justo de vacaciones. Está todo el tiempo en un nivel de juego, de exploración de su cotidianidad que hace que la película se vuelva un gran juego todo, ¿no? Hasta Sí. que, bueno, contrastado con la historia de la madre, ¿no? Pero después, bueno, cuando la vean, o aquellos que si la vieron o la van a ver, nos dicen qué les parece la película, si comparten esto que decimos, o si es la que más les gusta de todas, como mucha gente Dice que sí, suele que es la decir. que más le gusta. Bueno, Red Rocket, que es la última película que nos queda, es la última película que hizo antes de Anora. Es esta película que dijimos que hizo post-pandemia, película que hizo en vez de hacer Anora en su momento, y que la hizo porque cuando hizo Starlet, que trataba de una trabajadora, de una actriz porno, descubrió que en realidad ahí había un montón por temas que hablar, ¿no? Y le interesó mucho el tema de los actores porno, ¿no? Tanto de las actrices. Entonces la película trata de un ex trabajador porno, que él es oriundo de Texas, vuelve a Texas de Los Ángeles, de trabajar en esta industria, vuelve a la casa de su ex mujer, que se ve que también era actriz en su momento, su coestrella, y vuelve como buscando, se ve una nueva fuente de trabajo. De hecho es como que se quiere reinsertar de alguna manera en el trabajo formal, nada, como no logra conseguir ningún tipo de trabajo formal, va a gente que él conoce ahí en Texas a buscar trabajo, termina vendiendo droga y conoce también a una chica que es pelirroja, que es bastante joven, con la cual termina entablando una relación y que bueno, muy pronto es como que se develan los planes que tiene él para esta chica. Acá tenemos otra vez una historia de que por más de que tengamos un personaje que ha venido del éxito, creo que es la primera o que yo empiezo a ver como un antihéroe muy fuerte, como el protagonista muy detestable o Sí, de todas con formas, muy muchas actitudes carismático, que se porque le pueden criticar, pero como bueno, siendo el que lleva adelante la historia, ¿no? Tiene un montón de persona- cosas criticables, pero creo que también la idea no es que te caiga mal el personaje, porque si no es como que no podrías ver la película. Entonces también es como que, como contrapartida de eso que estás diciendo, es muy carismático el personaje Sí, y es sí, como... es un antihéroe, por eso. Es un antihéroe, sí. Pero bueno, lo que iba a decir es otra vez la idea de que por más que alguien haya estado en el éxito, vemos a un personaje que viene sin nada en el bolsillo, Sin nada, claro. a su pueblo natal y a insertarse de nuevo en la sociedad o en esta micro sociedad que puede ser este pueblo, y termina cayendo otra vez en la marginalidad de vender droga, claro. de andar en la calle, de estar deambulando, como dicen en Estados Unidos, bueno, lo que es el hustle, ¿no? Como hacer plata y rebuscártela con lo que tenés. Sí. Y otra vez un pueblo, él se inserta en una familia
que bueno, es la familia de su mujer. Sí, de su ex mujer, sí. En realidad su Dicen que están casados todavía, Sí. pero bueno, con pocos recursos también, ¿no? Bueno, no sabemos de dónde viene la fuente de trabajo. Claro, pasa que la o pregunta da a es- entender que ella sí se empezó a prostituir para Claro. poder sostener su vida, Claro, pero la bueno. pregunta es qué hace un trabajador porno cuando ya es mayor, ¿no? O sea, ya no garpa tal vez más como gran estrella, porque además él es como que se presenta todo el tiempo a sí mismo como la gran estrella, porque yo gané los premios, está todo el tiempo como mandándose la parte de que era el mejor trabajador, ex actor porno, y que claro, por ahí una vez de que ya no sos el más rentable o el que más llaman para trabajar, ¿de qué terminás viviendo? ¿No? Como bueno, está la ex mujer, la mujer de él, que se prostituye en Craigslist y él que bueno, qué fuente de trabajo tienen que buscar después de ya no poder ser la gran estrella que ganó todos los premios que ganó. Bueno, otra vez una película muy de a pie, ¿no? Un personaje que, en este caso, su herramienta de transporte es una bicicleta que Sí. es prestada y que vemos que no tiene un peso, que está todo el tiempo con la misma ropa, tratando de, a medida que va juntando plata con la venta de marihuana, empezar a rehacer su vida y a poder vestirse, Sí, ¿no? a poder ¿Viste? comprar ropa, claro, porque no tiene nada, o sea, llega a Texas con lo que tiene puesto y nada más. Sí, a un lugar donde hay dos mujeres encima. Sí, en un lugar además de Texas que se ve que, bueno, yo también de nuevo vi una entrevista que hablaba de que, bueno, que es una contracara de Texas también, uno por ahí que no conoce todos estos lugares reales de Estados Unidos. También se ve que es una contracara de Texas donde por ahí hay mucha gente que también le cuesta llegar al día a día y pagar la renta y cosas que, bueno, de nuevo, tema recurrente dentro de su filmografía, esta gente que por ahí le cuesta y que es marginada y que tiene que recurrir a trabajo sexual para poder subsistir. Sí, hace gran foco con los encuadres en mostrar esa zona fabril, en mostrar cómo es el barrio, mostrar las calles. Vemos calles que están pasadas por agua, vemos mucha calle de tierra, vemos gente trabajadora en una situación de fábrica. Sí, Vemos el local de donas también, un local de nuevo pequeño. un local de donas, sí, pero viste que el local de donas está como en medio de toda la refinería, en medio de la fábrica. Y también, bueno, las casas venidas a menos, sin muchas rejas, sin mucho tejido, con autos abandonados en el medio de la calle. Bueno, Sí. como está toda esta presentación del espacio que es parte de la historia y protagonista, ¿no? Como que, bueno, vamos a contar la historia de una historia en este lugar. Bueno, acá hay otra temática que se vuelve a repetir, ¿no? La idea del sueño americano otra vez a un costado, como, bueno, un suburbio de Texas, de un tipo que le estaba yendo bien en Los Ángeles siendo una estrella, a pesar de que si era adulto, igual era una estrella, o por lo menos es lo que vende él. Es lo que él vende, sí. De que era un hombre conocido, exitoso, como bueno, disfrutando de la fama y el dinero en Los Ángeles, y que, bueno, termina convirtiéndose en un antihéroe y volver a su pueblo con una mano atrás y una mano adelante, ¿no? Esta película se filma yendo allá a lo que es la cámara, con 16 milímetros, 16, también sí. con película. Con lentes anamórficos también, sí. Y también hay un trabajo del color y de la saturación, de, bueno, mostrar un poco una belleza de lo cotidiano de este pueblo, que, bueno, tiene sus características y su particularidad, que hablamos recién de, bueno, siempre determinados tipos de familias que están rotas, que siempre está en la ausencia paterna, tanto Sí. en la que vende droga, que es como Sí, como la madre el que capo, tiene sí, la capa que de tiene la este droga, negocio, sí, que es tampoco una tiene mujer, dos sí. hijos y no está el padre, su ex mujer también vive con la madre pero tampoco está el padre, no sabemos si existe, y también hay una foto de un hijo, que aparentemente ellos dos tienen un hijo. Para mí, la No, historia, creo que no es el hijo de para mí es un hijo de que él. le sacaron A ella, a ella, pero no él. Él no es padre. puede ser, pero Porque bueno, me da viste que en un sensación momento... de decirle al padre, creo que en un momento le dice como diciendo, bueno, fíjate que yo no soy el padre, no. Ah, bueno, puede ser, sí. No recuerdo bien esa parte, Sí, pero sí, hay bueno. una escena que... Otra vez como la idea de la familia rota y la fragmentación, ¿no? Eso por un lado. Bueno, no sé qué te pareció la película, si a vos te gustó o no. Es una película que no, se creo cuenta... que la que menos me gustó, de hecho. que se cuenta bastante bien, que tiene también un sentido del humor bastante particular. Es difícil también de identificarse con este personaje medio Sí. antihéroe,
Obviamente vas a tener otra perspectiva, creo yo, porque hacer un personaje que cuestiona la masculinidad y que pone como este dilema ético de, bueno, una diferencia de edad con el personaje en un vínculo entre dos personajes, un masculino y femenino, Sí. y mucha diferencia de edad. Sí, está mucha esta idea diferencia de edad, si bien de la la nena- perversión o... No perversión, sino pedofilia. Pero de todas formas la nena no es menor, o creo que dice que va a cumplir 18 años en 2 semanas. Sí. Si bien ya es mayor de edad, sí, hay una diferencia de edad muy grande, porque él debe estar en sus 40 y tantos y la nena tiene 18 años. De Pero hecho, va al colegio y yo dice estuve con los leyendo compañeros. eso. Y hay estados, distintos estados, que Texas parte de Texas es uno, que tener más de 5 años de diferencia de edad se puede considerar un delito para determinado tipo de... En ese sentido la película creo que hace acordar mucho a Lolita. De hecho es como un personaje que también es pelirrojo y tiene esta cosa de sensualidad con alguien que es mayor. Y por ahí, al margen de que, bueno, justo en el estado de Texas sea ilegal, y creo que la película apunta a esa incomodidad de que, bueno, es muy mayor para ella. De todas formas, el personaje tiene como estas cosas infantiles también, de que lo ves como un personaje bastante infantil. De hecho, Está muchas expuesto veces... como un adolescente, sí. Sí, muchas veces hasta lo ves como comportarse como un adolescente, tal cual, va con la bicicleta, le lleva un ramo de flores y es como que no sé, cuando le quiere decir a un chico con el que ella sale, le dice no, ya no sale más con vos, ¿vale? Le dice, es como que se hace el guapo adelante de ella, es como que tiene una personalidad también bastante infantil, entonces... Y al personaje de ella también lo muestra como un personaje decidido, algo que Creo que hay ante una las relación críticas de John Baker lo conveniencia. defendió de ese lado, como bueno, el personaje, incluso la actriz y todo eso trabajaron de este lado, como es un personaje que tiene control de su vida, la mujer, y Sí. es una persona que trabaja, que tiene una idea de que va a Sí. estudiar algo, de Sí. que... Creo que un poco para ella es como creo que también hay ahí de nuevo como en Anora una relación de conveniencia donde es como que él se quiere aprovechar de ella Y ella de él también. y ella de él también, como que bueno, es como que su vida de escape de Texas de alguna forma, como de Sí. salir de ahí, entonces por ahí no se ve tan esta cosa de pedofilia como se ve tal vez en Lolita, ¿no? Creo que John Baker, te decía, tuvo bastante crítica por ese lado, pero se defendió como diciendo, bueno, yo traté de exponer una realidad o contar una historia y la película no pone foco en, bueno, cómo este personaje transgreda al otro, sino como, bueno, un vínculo entre dos personajes que tienen mucha diferencia y que ambos quieren salir de este lugar donde están, ¿no? A Strawberry, que quiere construir su futuro y es una persona joven, salir y ser exitosa con su música o con su talento. Y este personaje, bueno, volver a Hollywood y a estar en auge y poder tener un trabajo formal o más digno del que está teniendo acá, que no puede llegar a salir de su situación, digamos, ¿no? Entonces, ¿te gustó esta película o no te gustó? Creo que no, es la que menos me gustó de Jane Baker. Igual también creo que descubro que no me gusta mucho Jane Baker. O sea, me gustó mucho Tangent y dije, wow, bueno, qué realizador estamos encontrando acá. Después vi Florida Project, me costó esta cosa de identificarme y dije, bueno, por ahí no me gustó tanto a mí la película. Y vi Red Rocket y dije, no me gustó tampoco esta película. También se me hizo muy larga. Es como que, de nuevo, no le cuestiono por ahí la longitud de sus escenas o cómo las va llevando o la construcción de la cotidianidad de todos los personajes. No se lo cuestiono, pero creo que a mí me cuesta estar mirando esta cotidianeidad y descubro que no es algo que aprecie o me guste, ¿no? Por ahí con Anora creo que ya es como que da un paso y por ahí no cuesta tanto o no se me hizo larga, por ejemplo, la disfruté muchísimo más Anora en relación a estas dos películas anteriores. Por ahí Tangerine es la que más otro código maneja, pero después ya saliendo de esta idea de Dogma 95 y de realizador que filma con lo que tiene a mano, estas otras dos películas no me gustaron tanto. Sí, creo que esta película, algo que me quiero decir, es como que tiene esta idea de vampiro, que va como chupando energía o vida de los demás. Y como que, Sí, totalmente. como que esa Como idea que de saca algo de cada... Sí, o que tratando de conquistar y seducir a los otros personajes para tomar algo en beneficio propio, ¿viste? Pero es como que siempre saca algo de cada lugar donde cae. Es como que, bueno, de su ex-mujer lo que saca es tener un techo. De la vendedora de droga lo que saca es poder tener un ingreso. De la otra nena lo que saca es... Bueno, nada, la relación por ahí y después, bueno... Que en realidad, de su vecino, del transporte, de como su que vecino tiene del auto para transporte, llevarlo claro. al centro. Siempre saca algo de cada persona con la que se vincula y se relaciona. Como sí. bueno, es un personaje bastante particular. A mí no es la que más me gustó, si bien como es como una película que tiene su lado atractivo de... Bueno, te está contando algo que
como había dicho con Anora antes, digo, no sabes a dónde va a ir y dónde va a terminar la película. Estás todo el tiempo preguntando, bueno, ¿qué me quiere contar? ¿Cuál es el final? ¿Cómo termina? Y eso lo hace atractivo porque lo impredecible te convierte en algo expectante, ¿viste? Como decir, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y vuelve a pasar lo mismo que me pasó con Anora. No está dentro de las... Si tuviera que hacer un top, como habíamos hecho la otra vez, no es la que más me gusta. Creo que entre Anora y Tangerine son las que más me gustan de los dos. Comparto. Perdón, las que más me gustan de su filmografía. Me quedó ver solo la primera, pero creo que Anora, por una cuestión de que él termina de pulir todas sus herramientas, termina siendo como la mejor y le hace mérito a su trabajo, ¿no? Como, bueno, todo lo que trabajó y todo su desarrollo estilístico y artístico lo termina llevando a ser una gran película, al margen de los galardones que pueda llegar a tener, sigue siendo como su carta de presentación hoy en día. Y después Tangerine tiene ese mérito de, bueno, al margen del ejercicio de, bueno, che, nos forzamos a filmar con pocos recursos y vamos a hacer la película por más que no tengamos tanto presupuesto, creo que tiene una gran historia y está muy bien contada y su final es muy, muy atractivo. Creo que, como decía antes, creo que es la que más me hizo reír de todos y con tan poco cuenta mucho, ¿viste? Sí, creo que Tangerine lo que tiene, bueno, nada, es una historia muy atractiva de por sí. Esta cuestión del frenesí, el personaje, son personajes atractivos. Creo que por ahí hay diferencias ya más de Red Rocket, donde el personaje principal es un antihéroe, o Florida Project, que es una nena. Es como que estos personajes de Tangerine son mucho más atractivos y te hace que por ahí mantengas otro tipo de atención, y además esta idea de frenesí por ahí te mantiene también atento a cada escena que va transcurriendo versus las otras películas que se toman su tiempo con mostrar la cotidianidad y como bueno, y por ahí no uso de música para nada, que en Tangerine por ahí sí usa. Entonces es como por ahí, en este sentido, Tangerine es más atractiva desde varios puntos de vista. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora, con qué película se va a venir ahora, ¿no? Yo no leí nada de si tiene algo en mente, si tiene un guión, si está trabajando en algo. Creo que me gustaría verlo, a ver qué pasa con un Star System o con actores bastante más grosos, a ver qué puede hacer, como pasó con la película que vimos hace poco, Mickey 17, que de Parasite saltó a una película súper gigante con grandes actores. Quizás hablemos de esa película o no, vamos a ver si hacemos un review de eso. Estaría bueno porque hay algo interesante en esto que hablamos de, bueno, alguien que ganó los Oscars, un coreano que gana los Oscars y gana la Palma de Oro, y ahora tiene presupuesto para hacer una película gigante. Sí. Pero bueno, volviendo a Sean Baker, me gustaría ver qué es lo próximo que viene. Lo próximo que viene. Si empieza a traer a alguien como Willem Dafoe o de ese tamaño a sus películas, sí, mezclándolo con no actores, que es parte de su estilo, y ver qué va a hacer, ¿no? A partir de ahora. Vi casi todo lo que tenía para ver de él, así que puedo hacer un buen parámetro de si me gusta o no. Creo que sale como un balance positivo de, bueno, hay algo que me gusta en él, que está bueno en su desarrollo. No lo voy a poner en mi top de directores, pero sí creo que es un gran director y que es importante que haya llegado donde llegó. Me gustaría ver que, al margen de que nosotros no le demos bola o no le pongamos el eje en los premios, que haya más de estas historias en los Oscars, porque eso hace también que el cine independiente tenga mayor visibilidad y que gente que no suele ver estas películas le dé una oportunidad, porque también hay grandes historias y también pequeñas que tienen muchísimo para dar en un cine que no es tan visible. Sí, yo creo que lo más destacable de Sean Baker es esta idea de que cada historia necesita su formato y su soporte, como haciendo hincapié en esta idea de forma y contenido, ¿no? Como, bueno, cada contenido haya su forma más eficaz. Y esta idea de que en realidad vos tenés que filmar pensando más en la historia que querés contar que en los recursos que tenés y si tenés presupuesto o no. Y me gustaría que los que vean este capítulo, de los que ya vieron el anterior, nos cuenten si vieron alguna otra, cuál es la película que más les gusta de Sean Baker, si es que las vieron, y bueno, si las van a ver, ¿qué tienen para comentarnos de lo que vieron? Para todos los que estén viendo este video, les gustaría que se suscriban, nos van a ayudar a crecer un poco más y a que el podcast tenga mayor visibilidad y pueda llegar a otras personas, y también hace que tenga sentido y valor lo que le estamos haciendo para poder seguir viendo qué otras películas o qué otras series podemos ir trabajando, ¿no? Bueno, hasta la próxima.
se va a poder. Bueno, momento romántico.